Hola, ¿qué tal? Pues nos encontramos nuevamente para meditar juntos la palabra de Dios, preparando nuestro corazón para este próximo domingo, ya 29 del tiempo ordinario. Vamos a encontrar la frase famosísima del Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 21, cuando Jesús dice: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Recordamos esta. Y muchas veces hemos interpretado esta frase como, bueno, las cosas de la política, las cosas terrenales las separamos de las cosas de Dios, ¿sí? Lo del César y a Dios, ¿verdad? Lo que es de Dios. Y pues vamos a ver si esto es realmente lo que Jesús quiere decirnos en esta ocasión. ¿Cuál es la guía, cuál es la dirección que nos va a dar como sus discípulos? ¿Sí? Vamos a iniciar pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues los invito a tomar sus Biblias y de alguna manera quisiera darles algunos elementos para este diálogo que cada uno de nosotros tenemos que tener con la Escritura. Yo siempre les digo a mis grupos de Biblia, no se conformen con lo que yo les comento. Lo que yo les comento de alguna manera puede darle ideas, luces, le puede dar dirección a ese encuentro, pero no podemos no podemos evadir el encuentro personal con la palabra de Dios. Primero, como preparación, así con nuestra escritura en la mano, pero sobre todo en el contexto de la Santa Misa, en el contexto de esa entrega total del Hijo de Dios, en el pan y en el vino, en la fracción del pan. No podemos evitar esa experiencia, ¿sí? No podemos sacar la palabra de Dios de ese contexto ritual, de ese contexto de amor. Bien, pues sin más por decir, vamos a darle lectura a nuestro Evangelio, y es el capítulo 22 de San Mateo, iniciando en el versículo 15, y la palabra de Dios del domingo nos va a detener hasta el 21. A mí me gustaría leer también el 22 porque creo que es bonita la conclusión, ¿verdad? Dice, versículo 15, los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones, y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto quedaron admirados, y dejando a Jesús se fueron. Miren, tiene rasgos muy interesantes esta parábola. De alguna manera podríamos como subdividirla, ¿verdad? Deberíamos subdividirla en la pequeña introducción que nos habla de quiénes son los grupos que se están aliando, fariseos y herodianos. Después podríamos ver cómo los discípulos de estos dos grupos, de los fariseos y los herodianos, se acercan a Jesús, y qué manera tan correcta y qué manera tan elocuente de dirigirse a Jesús, especialmente con el título de maestro, y acerca de ser veraz, ¿verdad? De ser veraz y no dejarse manipular. Después podríamos ver el momento cuando Jesús desenmascara la intención, y tiene palabras fuertes. Les llama hipócritas y les dice: ¿por qué me quieren tentar? ¿Sí? La palabra en griego es tentar, que nos recuerda a las tentaciones del demonio, ¿sí? Y finalmente, dos elementos más.
la respuesta es muy gráfica, muéstrenme, ¿sí? Pide que le muestren y viene este diálogo pequeño de quién es y entonces la conclusión, ¿sí? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esta conclusión de que los discípulos se fueron, ¿sí? Se sorprendieron y lo dejaron solo. Y también nos recuerda la tentación del demonio. Cuando terminadas las tentaciones, lo dejó, ¿sí? Se va en la versión de Mateo. Lucas va a decir que se va hasta buscar una nueva oportunidad, pero Mateo muy puntual. Pum, lo dejó y se fue. Entonces vamos a mirar ahora un poquito más de cerca después de que hemos desglosado cómo podríamos hacer estas partes, ¿no? En primer lugar, recordemos que los fariseos continuamente, Mateo nos narra que andan buscando cómo ponerle una trampa, ¿sí? Los fariseos andan buscando ponerle una trampa. Y aquí se unen con los herodianos, ¿sí? Se reúnen con los herodianos. De alguna manera podríamos decir que estos dos grupos, en primer lugar, son opuestos, ¿sí? Los herodianos, de alguna manera, herodianos significa que están a favor de Herodes, del rey Herodes, ¿sí? Del rey Herodes. De alguna manera, son estas personas que están a favor del César, ¿sí? Del sistema político, porque el César ha permitido que Herodes, ¿sí? Que uno de ellos, aunque no es exactamente uno de ellos, y eso lo hemos platicado en otros videos, pero que un judío, un rey de ellos, sea el que los gobierne inmediatamente, pero el César está sobre el rey, ¿sí? Entonces, de alguna manera, podemos mirar que este grupo se acerca con esa intención, porque ellos están a favor de César. Y los fariseos están en contra de ese imperio, en contra del César y en contra de Herodes, porque el único rey es Dios Yahvé, ¿sí? Entonces podremos mirar cómo como se ha dicho mucho, cualquier respuesta va a beneficiar a una de las partes y va a perjudicar a otra, ¿sí? Cualquier respuesta, si dice que si está bien o si está mal. Ahora, esto es importante, ¿no? Porque ya se había preguntado, ya esta pregunta acerca de los impuestos ya se le había hecho a Jesús, ¿sí? Si vamos al capítulo 17 de San Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 24, ¿sí? Ahí ya ya está una primera pregunta. Le dicen, Jesús dijo, cuando están allí desde el versículo 24, sería importante tal vez platicar, dice, al llegar a Cafarnaúm, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Ahí, ¿sí? Sí lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces está diciendo, que lo hemos analizado, la pregunta es a Pedro. Pedro se lo lleva en su corazón, dice que sí lo paga. Entonces, ¿qué están queriendo insinuar? Que paga porque está a favor del César. Está a favor del César cuando paga su impuesto Jesús. Y Jesús entonces hace notar, no. Precisamente pagamos el impuesto porque no estamos a favor del César, ¿sí? Fíjense lo que dice. ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió, de los extraños, Jesús le dijo, eso quiere decir que los hijos están exentos, ¿sí? Los hijos están exentos. Y entonces lo manda a pagar porque Jesús sabe que él no es hijo del César, ¿sí? Y entonces, con facilidad, porque de esa manera, en la mentalidad de Jesús, es una protesta. No se le debe de cobrar a los hijos, pero por lo mismo, pero porque no te reconocemos como legítima autoridad, se te paga el impuesto, porque si no, no nos cobrarías. También esto está muy arraigado con los fariseos, porque en el libro específicamente del Levítico encontramos con algo bien interesante, ¿no? En el Levítico capítulo, déjeme mirar por aquí, mis apuntes,
en el capítulo... se me ha escondido, ya ven que eso pasa, ¿no? Cuando uno de repente está aquí buscando Levítico, capítulo 25, versículo 23, cuando Dios, Yahvé, dice que el territorio, la tierra, no se venda a perpetuidad y que cada 50 años, ¿verdad? Se tiene que regresar cuando alguien tiene la necesidad de vender esa propiedad, se le tiene que regresar al dueño original. ¿Por qué? Porque esa tierra no es de nadie, sino es de Yahvé y Yahvé es quien la reparte, ¿sí? Entonces dice que no se vende a perpetuidad. Entonces, de esta manera, de este modo, también es una propuesta en contra del César y la legitimidad de Yahvé. Y la pregunta está por ahí, es maliciosa porque dicen, a ver, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice la Torá? ¿Está bien pagar los impuestos? Entonces, la respuesta que ellos están queriendo es, claro que no es correcto. No es correcto porque la tierra solamente le pertenece a Yahvé, ¿sí? Pero esto no es la reacción de Jesús. Jesús ya lo ha dejado claro, que Él lo entiende de otra manera, que precisamente paga los impuestos porque Él no se sabe hijo de ese imperio, sino que es extraño, ¿sí? Que es extraño. Y Él dice, paga el impuesto para que no escandalices, porque es decir, al final ni siquiera es de ellos. Al final es de mi Padre Yahvé, pero tienes que pagarlo porque esta es la experiencia ahorita concreta, no podemos evitarla. ¿Sí? Jesús de repente a veces cuando queremos releerlo solamente como algo muy espiritual, fuera del día a día, de los problemas del día a día, cuando lo queremos leer así, no tiene sentido su palabra, pero Él está tan enraizado en las costumbres, en las tradiciones, en la historia de su pueblo, ¿sí? Y de alguna manera responde a ello con toda la sabiduría, ¿verdad? Y que a nosotros nos guía y nos orienta, ¿sí? Entonces podríamos mirar esa situación. Ahora, me gustaría seguir caminando, ¿verdad? Cuando se acercan a Él, pues obviamente se acercan, si nos damos cuenta, con unos títulos de veraz y que no se deja manipular, ¿verdad? Y eso no se deja influenciar por nadie, es insobornable, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, como vamos a leer la primera lectura de Isaías, el capítulo 45, pero en el versículo 19 nos habla del Dios de la verdad, ¿sí? El Dios veraz. Y también en el Deuteronomio vamos a encontrar en el 10:15, cuando es un Dios que es imparcial, que no se deja mover. Entonces, la manera en cómo los discípulos de los fariseos y de los herodianos se acercan a Jesús es una manera muy interesante, porque sin quererlo o de alguna manera quererlo manipular con sus palabras, están confesando que Él es Dios, ¿sí? Que está confesando que Él es Dios de alguna manera ahí oculta. Y entonces, como decíamos, le hacen esa pregunta que Mateo ya había resuelto en el capítulo 17, ¿verdad? Y de alguna manera los creyentes pueden pagar esas tasas, ¿verdad? Esos impuestos, porque precisamente así expresan que son extranjeros y no pertenecientes, no son hijos, no son partidarios del emperador. Además, el pago de los impuestos es para ellos algo consentido, ¿sí? Algo consentido, a fin de no producir escándalo, dice en el capítulo 17. Retomando el tema, el evangelista pone ahora otros acentos, ¿sí? Pues lo que aquí se aborda es si está permitido por Dios pagar el impuesto al emperador, con lo que explícitamente se está preguntando por la voluntad de Dios. Y aquí es donde va mal orientada esta pregunta, y en el versículo 18 Jesús reconoce y desvela su hipocresía, ¿sí? Desvela la hipocresía de los que lo interrogan. Y ante los partidarios de Herodes no podían declararse en contra de los impuestos y por otro, aceptar delante de los discípulos de los fariseos el pago de los mismos. Sería reconocer el sometimiento al imperio romano, como lo he dicho, de alguna manera concluyo con eso, ¿verdad? Lo que desde el punto de vista teológico sería una afrenta a Dios y a su soberanía. Entonces, de alguna manera Jesús está entre la espada y la pared, ¿sí? Podemos decir, ante cualquier cosa que diga Jesús, el grupo podía, con buenos argumentos, tomarlo como enemigos, tanto los herodianos como los de los discípulos.
Pero los que lo interrogan, recuerden, quieren hacerle una trampa a Jesús y de ahí se manifiesta su malicia y su hipocresía. Pero Él conoce y reconoce que esa es una tentación y les reprocha, ¿verdad? En efecto, la tentación está en hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Dicen, bueno, ustedes me están preguntando cuál es la voluntad de Dios, pero ustedes están tentando la voluntad de Dios, ¿sí? En el versículo 19 Jesús hace que quienes le interroguen le enseñen la moneda del tributo, ¿verdad? La moneda del tributo, el denario en que ese tiempo llevaba la imagen del emperador Tiberio, ¿sí? El hecho de que los interlocutores la traigan o muestren un denario no está diciendo necesariamente que ellos lleven consigo esa moneda, ¿sí? O que la usen. Y por eso, en cuanto personas dispuestas a pagar el impuesto están reconociendo la soberanía del emperador. No podríamos decir eso, ¿verdad? Pues, pero como están en el área del templo, recordemos que ese es todo el contexto, donde están también los cambistas de dinero, no era difícil conseguir esa moneda. Entonces, tenemos que no presuponer que ellos la llevaban, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tú la cargas? ¿Por qué tú cargas? Entonces, de alguna manera, no se les podría culpar, pero dice, enséñeme la moneda, ¿no? Entonces, es fácil traer porque está el contexto donde está la moneda. Es como, a veces cuando decimos, vamos a echar un volado, ¿eh? ¿Quién trae una moneda? ¿No? A veces de repente no traemos monedas. ¿Quién trae una moneda? Oh, se consigue la moneda. Eso es lo que está de alguna manera aquí en la escena Jesús. Aquí no se trata de la cuestión fundamental del pago de impuestos, porque ya desde antes, como he dicho, se había presentado, Jesús había dicho lo suyo. Sí, aquí si es legítimo para los creyentes, ¿verdad? Si es legítimo para el creyente, su actual respuesta dejará clara la problemática auténtica y con ello explica también la malicia y la tentación de quienes lo interrogan, ¿verdad? Entonces, podríamos parafrasearlo. ¿Pagar impuestos al emperador corresponde a la voluntad de Dios o la contradice? ¿Sí? El mismo sentido de es lícito, con la idea de corresponde a la voluntad de Dios o la contradice. ¿Verdad? Está también la discusión sobre lo permitido en el sábado, ¿sí? Es decir, lo que corresponde a la voluntad de Dios. Y lo mismo sucede también en el caso de la cuestión sobre el repudio de la mujer del matrimonio en el capítulo 19. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? Entonces, los fariseos van a estar esforzándose a interpretar la Torá. Y ellos van a estar mirando que Jesús continuamente violenta el sábado, violenta la Torá. Y él lo ha dicho desde el principio, desde el Sermón de la Montaña en el capítulo 5. Yo no he venido a abolirlo. Yo le he venido a darle plenitud, ¿sí? Entonces Jesús está reinterpretando, es el hermeneuta, la palabra hermeneuta es el interpretador, ¿sí? Es el interpretador por excelencia de la palabra de Dios. Y entonces aquí llega la moneda, ¿verdad? Y ahí hay una imagen, hay una imagen. Entonces Jesús concluye, ¿de quién es esta imagen? Entonces le dicen, de Tiberio, del César. Bueno, pues denle al César lo que es del César. Y a mí me gustaría pensar que hace un silencio para que todos concluyamos y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Que los bienes terrenales se le dan al César? No. Porque al final, y esto nos ayuda a la primera lectura, al final todo le pertenece a Dios. Vamos antes de hacer una pequeña conclusión, ¿verdad? Vamos al capítulo 45 de la primera lectura que hoy nos invita la palabra de Dios y vamos a leer precisamente para poder ir concluyendo. Dice, es capítulo 45 de Isaías, versículo 4. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre. Te di un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, y no hay otro. No hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas, sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Sí? Esta es la palabra de Dios que nos narra precisamente. ¿Y qué nos está narrando? Pues el contexto, ¿verdad? Si vemos en la primera lectura,
porque me salté el versículo 1, es el versículo 1 y luego se salta al 4 y al 6, dice, así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades de manera que no puedan cerrarse, ¿sí? Para abrir ante él las puertas de las ciudades de manera que no puedan cerrarse, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de que Dios, ¿verdad? De que Dios está llamando a Ciro, ¿sí? Como su elegido, y la palabra es fuerte porque dice, mi elegido es como un Mesías, es como un Mesías, es decir, que Dios se dice, yo soy el dueño de todo el universo, y aunque haya otros imperios, otros reyes, ellos también son míos, ¿sí? Y ellos hacen mi voluntad. Ellos hacen mi voluntad. De alguna manera, entonces, Ciro es la proclamación de la liberación de los israelitas cuando fueron tomados a Babilonia. Después llega Ciro, el de Asiria, ¿verdad? El emperador de Asiria, destruye a los babilonios y libera al pueblo de Israel a que regrese. Entonces es el inicio de la alegría de la reconstrucción del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces la palabra de Ciro, ¿verdad?, vendrá con una fuerte connotación de es un emperador pagano, es un emperador que está sirviendo a los medios para Dios. Entonces, en este contexto, ¿verdad? Cuando se habla de un solo Dios y Jesús conoce esto, dice, denle al César lo que es del César. ¿Qué está diciendo? Jesús continuamente, para ir concluyendo, Jesús continuamente nos dice que las posesiones no son la finalidad de esta vida, ¿sí? Las posesiones no son la finalidad de esta vida, que podrían alegremente, ¿verdad? Podría decir así, que podría darle alegremente pagar los taxes, porque su reino no está aquí. Que de alguna manera, esa manera le está diciendo que nos podemos desapegar de los bienes terrenales, porque todo le pertenece a Dios, y el pagarle a César el tributo de alguna manera está cumpliendo la voluntad de Dios, porque nosotros tratamos de aferrarnos continuamente a los bienes materiales, pero con esa desapropiación, ¿verdad? Entonces nuestro corazón se vuelve a Dios, porque al final a Dios todo le pertenece. Sí, a Dios todo le pertenece. Y yo creo que esta es una de las prácticas muy importantes en la práctica de la limosna, que le llamamos, o en la ofrenda, en la Eucaristía. Recordar que cuando llegamos ahí, que todo le pertenece a Dios, ¿verdad? Los católicos de alguna manera no utilizamos la palabra el diezmo, ¿verdad? Que es el 10% de lo que ganamos, de lo que hacemos continuamente. De alguna manera habla de la ofrenda, de la ofrenda. ¿Y qué es eso? Pues es una muestra de mi entrega total a Dios, que todo absolutamente le pertenece. A mí me gustaría este domingo reflexionar un poquitito que, como algunos teólogos lo han dicho, ¿verdad?, que reflejemos de quién es esta imagen y cuál es la imagen que tenemos nosotros grabada, la de Dios. Entonces, dale lo que al César le pertenece y a Dios lo que le pertenece. ¿Qué imagen tenemos? Y el capítulo 1 de Génesis, versículo 27, va a decir, y los creó hombre y mujer. A imagen suya los creó. Y esto habla de alguna manera que esta experiencia, ¿verdad? Que esta experiencia matrimonial, esta experiencia de nuestra sexualidad, de lo más íntimo de nosotros, habla de la imagen de Dios. Y de esta manera, aquí lo uno con el pasaje de la semana pasada, cuando habla de la parábola, ¿verdad?, del banquete nupcial, de que estamos destinados, que es el Dios que quiere tener una boda con nosotros, ¿verdad? Quiere unirse en una fiesta nupcial. Y entonces, ¿por qué? Porque somos su imagen y semejanza y estamos destinados a unirnos, a darnos totalmente a Él, ¿sí? No se puede en esta vida de una manera perfecta, pero cuando uno le da todo su ser,
¿verdad? Todo le pertenece a Dios. Mis pensamientos, ¿sí? Mis ilusiones, porque al final todo eso Dios me lo ha dado. Esos deseos que tengo son deseos que Dios me ha concedido, pero que de alguna manera están marcados por el pecado original. Bien, pues es un momento muy importante, yo creo que de entregarnos, ¿verdad? De entregarnos totalmente en cada Eucaristía, entregarnos porque somos la imagen de su Hijo muy amado. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la Eucaristía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.